Bueno, Antonio, fenomenal, fabuloso, pero ahora déjame que les haga una pregunta. Es decir, que levante la mano el que ha quedado absolutamente aterrado de lo que ha oído. Vale, ahora vamos a aterrizar eso, ¿vale? O sea, todo lo que ha contado Antonio es absolutamente cierto. Si yo pongo un ejemplo, luego hablaremos, uno de los oficios, de las profesiones más de más futuro es entrenador de Watson. Para daros una idea de una cosa que ha aparecido por ahí. Hay gente que ya se está dedicando a entrenar a las máquinas, como se entrena un caballo, igual, pero claro, con otro contexto, ¿no? Decía Marta, yo lo que vengo es a tratar de explicaros un poco no solo, pero fundamentalmente basado en un estudio que hice en noviembre, diciembre del año pasado para el INESE sobre el futuro de los empleos en el sector seguros. ¿Vale? El estudio es muy prolijo, tiene 100 páginas, es un tocho. Aquí vamos a ver un poco un resumen general. ¿Vale? Y os vamos a contar cómo se hizo el estudio y fundamentalmente qué conclusiones hay. He tratado de ser, o trataré de ser lo más práctico posible en cosas muy concretas, porque creo que estamos en un entorno y en un contexto en el que lo importante es ver cosas reales, no para dentro de 20 años, sino para dentro de 2. Entonces, si os parece, vamos a pasar. A ver, esto no se asola. Ya. Bueno, lo primero es, aquí empieza con una cita de Ignacio Garralda, el presidente del Grupo Mutua, es de antes de ayer, donde dice que el sector seguros es uno de los que más está sufriendo y más va a sufrir el cambio. Eso es un hecho para decir, porque a veces el sector seguros, y lo vamos a ver luego durante la presentación, tenemos cierta autocomplacencia, o tiene cierta autocomplacencia de que las cosas van muy bien, el sector es un sector que da mucho empleo estable, que no hay variaciones, que esto, bueno, lo tenemos controlado. Bueno, pues lo que el propio Garralda dice es que no es que nosotros lo tengamos controlado, es que nosotros estamos en un mundo que ya habéis visto cómo cambia. Entonces nosotros no podemos controlar eso de ninguna manera, ¿vale? Entonces, al seguro todavía no le ha afectado, pero esa ola le va a afectar y cuando la afecte, si no está preparada, pues tendrá un problema. Vale. El informe, no os lo hago cortito, no quiero llevar mucho rato en esto, pero básicamente está basado ahora veréis, en una serie de cosas y, por ejemplo, una de las cuestiones es definir el talento, ¿no? Todos nosotros trabajamos o nos orientamos fundamentalmente al talento. ¿Pero qué es el talento? Hay una definición que podemos utilizar cada uno la nuestra, yo tengo la mía y tiene 8 elementos, pero no vamos a darle aquí. Pero lo que está claro es que es una mezcla de conocimiento, experiencia y capacidad de desempeño. Y por ahí vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que ser capaz de trabajarlo para conseguir que nuestros alumnos, nuestras personas, nuestros empleados, nuestros hijos, sean capaces de llegar con el máximo talento a las situaciones que esperan. ¿Qué es la realidad? Pues la realidad nos enfrentamos a una diferencia fundamental, aparte de la tecnología que comentaba Antonio, y es que también en parte de eso, es que el pasado ya no es una fuente fiable de información respecto a la capacidad de las personas. Lo que yo sabía hacer ayer no me garantiza nada de lo que voy a poder hacer en el futuro. Es decir, se acabó el mirar atrás. No sé si conocéis el ejemplo, pero cuando nosotros, y yo digo a vosotros, levantaos e imaginaros cómo miraríais el futuro. Normalmente todos hacemos así, ¿no? Bueno, si le preguntamos eso a un asiático, si tú conoces la historia, un asiático hace así. ¿Por qué? Dice, porque yo no puedo mirar el futuro, solo puedo mirar el pasado. El futuro no lo puedo ver, lo puedo intuir, decía Antonio, pero no puedo verlo. Entonces nosotros, el problema está en que en el fondo estamos haciendo así, pero estamos mirando para atrás, y el atrás ya nos dice poco, ¿vale? Entonces eso es un elemento fundamental. Segundo, la realidad no es predecible. Podemos tener intuiciones, estamos totalmente de acuerdo, pero no puedes prever y decir esto. Seguro que lo clavo si dentro de 10 años digo que esto va a ser de esta manera. A veces no podemos ni siquiera reproducirlo. Han pasado cosas el año pasado que ya el año que viene no funcionan. No somos capaces de hacerlas, no podremos hacerlas iguales. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a esa realidad. Y por lo tanto, todos los datos históricos que hay en los sistemas de información, a partir de hasta una cierta fecha, no nos sirven. Y nosotros, por ejemplo, la industria asegurada es una industria que vive de la información. Vive de tener muchísimos datos acumulados. Y esos datos nos pueden valer algunos si los tenemos, pero la mayoría ya no nos van a servir. ¿Qué hacemos en el estudio? En el estudio lo que hemos intentado, estas son las fuentes para que veáis un poco, primero es una encuesta entre las compañías de seguro para ver un poco las respuestas del mercado, lo que realmente las compañías están haciendo y cómo lo están haciendo. Hay una parte en el estudio que analiza las tendencias globales y dice, bueno, esto es lo que dice el seguro español, que está muy bien, pero ¿por dónde va el mundo fuera de aquí? Es decir, ¿hacia dónde van esas tendencias? Para ver si eso cuadra o no cuadra. Y esto, como los sistemas GPS, la idea es que eso, más las conclusiones que cada uno pueda extraer,
nos ayuden a cada uno de nosotros, a cada entidad, a cada organismo, si estás diseñando formación, si estás diseñando planes, haciendo lo que estés haciendo, te dé una idea de cómo posicionarte en ese contexto. Es otra vez la táctica del GPS. Triangular y ubicarnos. ¿Qué parámetros básicos analizamos? Pues hombre, analizando de cara al empleo, pues lo fundamental es la formación, lógicamente, la experiencia, que es un elemento que vosotros sabéis que cualquier oferta de empleo seguida la experiencia, las habilidades o competencias, no solo la tecnología, pero también la tecnología. Ya veréis que vamos a hablar de muchas cosas en común que lo ha comentado Antonio, la tecnología propiamente dicha y las metodologías. Ya no están cambiando solamente las herramientas que estamos utilizando, sino la forma en que hacemos las cosas, incluso sin máquinas. Yo os puedo decir que ahora hay sitios donde se está trabajando sin ordenadores para diseñar cosas. Una pizarra de papel y un par de rotuladores, pero no se hace como se hacía antes. Ese es el gran cambio. Todo eso tenemos que verlo. Empezamos. Vamos a lo concreto que os decía antes. La formación. Aquí tenéis 3 columnas. Esas 3 columnas son, según dice las fuentes y las conclusiones particulares y personales de mis propios estudios, los roles que van a tener demanda estable en el futuro, dentro del sector. La columna del medio, los roles con demanda creciente, y la de la derecha, los roles con demanda decreciente. ¿Bien? ¿Qué cosa podemos decir? Primero, y es que si leéis, no vamos a revisar uno por uno, evidentemente, pero si veis lo que hay ahí, veréis que el componente tecnológico es fundamental en todo lo que son de componente creciente y en los que se mantienen. Es decir, la tecnología entra para quedarse, no entra como un conocimiento añadido, entra como una parte del conocimiento básico. A vosotros alguien os ha dicho alguna vez que para poder trabajar necesitáis saber hablar. Seguramente, perdón, vamos atrás, seguramente no hacía falta que lo dijeran. Bueno, pues esto es lo que está pasando ahora. No va a hacer falta que os digan tecnología. Tenemos que saberlo. Y tenemos que saberlo desde ya, desde que somos así. Ojo, ya lo saben, ¿eh? Los que tengáis hijos pequeños, sabéis que los niños con 3 años manejan la tablet como no la manejamos nosotros, vamos, no la manejamos en la vida. Bueno, pues eso es fundamental. Nosotros tenemos que adaptarnos. Ese proceso de transformación tecnológica hacia la tecnología tiene que darse. Segundo, ciclos cortos enfocados a la práctica. Es decir, nosotros venimos de la cultura, comentaba también, de la ilustración, de alguna manera, de la universidad, entendido como la academia que decían los griegos, ahí donde formábamos seres humanos. Ahora no, ahora estamos formando especialistas. Eso existirá para el que quiera, pero a nivel de empleo necesitamos especialistas. ¿Y eso qué significa? Gente que sepa hacer cosas y que aprenda a hacerlas muy deprisa. ¿Por qué? Porque el que programa hoy en Java 6.0, dentro de 1 año y medio no existe el Java 6.0. Va a tener que programar en otra cosa. Entonces, ¿y qué va a hacer? Que va a saber no, va a tener que aprender. Por lo tanto, tienen que ser cosas muy cortitas, muy prácticas y cambiando cada poco tiempo. Eso nos lleva a la siguiente, reciclaje constante. Se dice que estamos en un tiempo de aprendizaje permanente. Ya no es decir, yo ya estudié, ¿os acordáis esa frase que dice, a mí ya después de haber aprobado esta posición no me juzgará nada más que Dios y la historia? Pues eso se acabó. A partir de ahora nos vamos a estar juzgando a nosotros mismos y la gente que nos rodea cada día. Y tenemos que ser capaces de superar esa prueba. ¿Nos gustará o no nos gustará? Es un proceso de adaptación personal. Los psicólogos nos tendrán que ayudar en este proceso, pero estas son las reglas del juego. Aplicabilidad inmediata. Si lo que hagamos tenemos que hacerlo ya. Comentaba antes Antonio y volveremos a hablar metodologías Agile. ¿Qué es una metodología Agile? Os digo, ejemplos prácticos en los que yo trabajo. Es decir, conseguir que un diseño de un producto, en lugar de tardar 6 meses, tarde 5 días. Entonces, claro, eso significa que hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene ni tiempo ni dinero para estar 6 meses desarrollando un prototipo. Necesita hacerlo ya. Entonces, eso va a cambiar la forma de trabajar y la forma de pensar en el trabajo. Superespecialización, lo que os decía antes. Es decir, si lo hacemos cortito y muy práctico, no podemos hacer miles de cosas. Tendremos que ser muy especialistas en 1 o 2. Lo que pasa es que esa 1 o 2 las seguiremos cambiando cada 2 años. Pero no podemos profundizar mucho más. Entonces tenemos que ser súper especializados. Y lo que veis ahí son de crecimiento de los generalistas. Es decir, los roles anteriores, lo que hablábamos antes, que son básicamente gente que sabe hacer una cosa, que lo hace bien y que es capaz de vincular varios elementos. Ese tipo de cosas, si es una vinculación intelectual profunda, sí. Si no, lo va a hacer una máquina. Eso es un hecho. Watson, ponía un ejemplo que comentaba Antonio, ahora está considerado hoy el mejor oncólogo en diagnóstico de oncología del mundo. Es decir, tiene una tasa de acierto en diagnóstico infinitamente mayor que el mejor de los especialistas.
¿no? Entonces, decir, no, es que vamos a quitar a la enfermera, no, pues hay que quitar al jefe. Es decir, directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que a Watson se le entrena. Entonces, Watson tiene que aprender, ahí se le enseñará, pero cuando él sepa hacerlo, lo hará mejor que nosotros. ¿Veis un poco los roles? Con demanda creciente, por centrarnos en eso, seguridad de la información, hemos hablado antes esta mañana, oía en la televisión hablando de la necesidad de ciberseguridad, eso es algo que tiene un crecimiento brutal para el futuro y cada vez va a ser más complicado porque la privacidad, vosotros estáis viviendo la divergencia entre la norma, cada vez hay más normas de seguridad, protección de datos, reglamentos, leyes, etc. Y la invasión de la tecnología que se salta toda esa norma por todos lados, eso es cada vez más presente. Entonces, especialistas en tratar de combinar esas dos visiones, esos dos mundos, eso es uno de los elementos que seguramente van a ser a más. Analistas de software y de aplicaciones, claro. Científicos y analistas de datos, diseñadores de experiencia de usuario, lo que os decía antes, entrenadores de Watson. Hay que enseñarle a la máquina cómo tiene que hacer las cosas. Lo va a hacer ella, pero tenemos que enseñarle a cómo va a hacerla y a decirle qué es lo que es para nosotros interesante. ¿Por qué? Porque es la máquina quien nos va a contestar el teléfono. Y es con quien vamos a hablar. Y queremos que nos hable amablemente, que nos diga las cosas bien, que nos sea capaz de respondernos de una forma concreta. Y eso hay que enseñárselo. Diseñadores de servicios, especialistas en automatización de procesos. ¿Veis? No os digo más. O sea, digital. Eso es un mensaje para el sector. Ojo, van a acabar contratando esto las compañías de seguros, porque es lo que están necesitando, como cualquier otra empresa, ¿vale? Pero el sector seguros y financieros, bancos, etcétera, cada vez más. Para todo aquel que se dedique a la formación de profesionales y de especialistas y quiera trabajar en estos sectores, esto es fundamental. ¿Sí? Sin tecnología, pero aún tecnología, hablamos otra vez práctica, tecnología de verdad a primer nivel, va a haber pocas opciones, porque lo que van a desaparecer son los analistas financieros, los brokers, decía Antonio, los abogados, perdóname, es decir, los grandes despachos de abogados internacionales están reduciendo el número de abogados y de pasantes. ¿Por qué? Porque los mejores gestores de casos son ya máquinas. Es decir, son los que analizan todos los elementos, los que relacionan unas cosas con otras, los que buscan antecedentes, los que buscan sentencias previas. O sea, es decir, todo eso que es una enorme labor mecánica, las hacen mejor ellos. Contables y auditores, directores operativos, empleados de caja, ya no va a existir la caja, ni la ventanilla en ningún sitio, es decir, va a desaparecer. No vamos a tener ni que, probablemente desaparezca el dinero físicamente. Empleados de introducción de datos, servicios de información y atención al cliente, lo hará Watson. Watson ya lleva él solo, estamos hablando, en teoría, no es una sola máquina, pero prácticamente una máquina. Watson lleva ya el 30% de los call centers de Estados Unidos. No hay nadie, solo Watson, contestando todas las llamadas. Empleados de servicios postales, empleados de ventas telefónicas, estadísticos, financieros, empleados de seguros, empleados, ya veremos ahora qué tipo de empleados, gerente de administración y servicios de negocios, secretaria, todo eso tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que comentaba Antonio en su columna, que las va a hacer alguien más rápido, más deprisa, sin cansarse, sin poner mala cara, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ejemplos. Esto es la evolución en España de la inversión en formación de las empresas de seguros en el año 2017, con datos oficiales. Veis que más o menos se ha mantenido estable sobre la masa salarial y sobre las primas emitidas y el tanto por ciento de horas de formación de las empresas de seguros en España, que también es más o menos estable, entre unos 60 y 220, ha estado históricamente y está muy bien, es un 2% de las horas al año de fenómeno, ¿no? Está muy bien. Aquí vamos a ver el salto de ese calendario fantástico que decía Antonio de la humanidad. Vamos a ver el salto futuro. El salto futuro es cómo estamos respecto a nuestro entorno. Bueno, pues esos verdes somos nosotros. Eso supone 38 horas al año por empleado, ¿vale? Las horas consideradas en nuestros competidores, en nuestros países, en nuestro entorno necesarias, no solamente para formaciones nuevas, sino para reskilling, reformación de la gente que ya está trabajando en las compañías, el más pequeño tiene 164. Es decir, nos multiplica por 3, por 4. Es decir, ya podemos empezar a poner las pilas, porque si no nos vamos a quedar atrás. Porque además cada vez hay menos fronteras. Un señor con 164 horas de formación anuales, por muy torpe que sea aprendiendo, va a aprender más que nosotros, seguro. Es decir, si vamos a competir, pues sabemos que tenemos empleados mejor formados o no. Eso es cuanto a formación. Para daros una idea un poco de la importancia que es, pero la importancia que es dedicándole el tiempo, el dinero y el enfoque. ¿Vale? No podemos decir esto de la formación lo seguimos manteniendo con las 38 horas o lo seguimos manteniendo con funciones administrativas. Es decir, mira, eso
tiene que cambiar radicalmente. Pero además hay otra cosa fundamental, y es que veis ahí que el 92% dicen que lo que más importancia va a tener son las habilidades o las competencias personales. Si no ya es solamente lo que aprendo, sino cómo soy. Las actitudes con C, no las aptitudes con P. Eso es fundamental. Y que esos soft skills, que dicen en inglés, que son las habilidades, es cada vez más importante en las compañías. ¿Por qué? Porque lo otro lo va a poner la máquina. Lo que va a hacer la diferencia, lo que va a marcar la diferencia entre mi empresa y otra empresa es el señor, cuando existe, que me conteste, que me responda al problema, que tome la decisión y me ayude. Eso es lo fundamental. Aquí simplemente os pongo un poco para que veáis una encuesta de Capgemini sobre bancos y seguros. Lo importante son las columnas de abajo, que veis que son las más importantes, que son siempre negativas. Es decir, no tienen capacidades digitales, no se han puesto en marcha los negocios, no creen que los líderes tienen los roles y comportamientos requeridos, no es prioritario invertir en cambiar la situación, no. Esto lo que anticipa es problemas. Porque en algún momento eso va a tener que ser un sí. Cuanto más grande sea ese no, más grande va a tener que ser la crisis para provocar el sí. Y eso es una cosa en la que tenemos que ir trabajando. Cuanto más vayamos trabajando en eso, nos vamos a anticipar. Si estamos formando, y perdona que de vez en cuando hago referencia a esta cosa, estamos formando gente, es extremadamente importante que ayudemos a formar la gente que va a ser necesaria cuando eso se produzca. A lo mejor hoy no lo vemos, porque no es lo que piden, pero eso lo van a necesitar. Por lo tanto, si los formamos ahora en eso que van a necesitar, cuando llegue el momento tendremos éxito. Si no, pues habremos formado de las personas que están en la parte negativa. ¿Y qué habilidades son? Bueno, pues las habilidades, os voy a enseñar, esto es muy bonito. En el estudio viene esto hasta por familia de empleo dentro del mundo de los seguros. Pero este es un genérico. ¿Cuáles son las competencias que hoy, la primera columna, más se demandan en las empresas de seguros en España? Esa es la realidad. Y en la segunda es cómo va a cambiar, cuál es que esperan ellos que de aquí a 5 años pueda producirse, ¿no? Entonces veis, los colores parecen claros. Cuanto más verde significa que más positivo, cuanto más rojo significa que todos se piden. Claro, eso es una cosa que estaba clara, son 17 habilidades lo que se ha hecho el estudio. De esas 17 todas son positivas y todas se requieren de alguna manera. Esto es una cuestión simplemente ordinal, es decir, unas más que otras, ¿vale? No significa que la convivencia con dilemas e incertidumbre que no se requiera, pero se requiere mucho menos que la orientación al cliente hoy, ¿vale? Y en el futuro, pues exactamente lo mismo, porque veis que están en el mismo sitio, ¿vale? Esas dos no cambian. Otras sí cambian, y veis ahí que se producen, el primero sigue igual, la comunicación baja un poquito, el trabajo en equipo baja un poquito, el tema del rigor sube, vamos a pedir gente con más rigor analítico, con más capacidad de procesamiento de datos, ya veréis luego, perdonad, no me dejéis que me ría, ese tipo de cosas. Espíritu de servicio baja, la visión se mantiene, liderazgo baja, la resolución de conflictos baja, la agilidad se mantiene, la cultura digital sube, afortunadamente. ¿Veis? Esa es un poco la evolución. Entonces, veis ese tipo de trabajos, y eso que es importante, combinado con lo anterior, para que realmente en los procesos formativos internos y externos de las instituciones, de las empresas, de quien queráis, tengamos en cuenta todo este elemento. Va a ser fundamental para nuestra gente que vengan en capacidad de comunicación, que sepan, tengan rigor a la hora de trabajar, que por supuesto tengan orientación al cliente, que lo entiendan, que se den cuenta de que su trabajo con el cliente va a ser prioritario, porque muchos de los otros trabajos van a ser eliminados, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora venimos a la parte divertida. Vale, esto es la encuesta. En esta, y me perdonáis la broma de los dos trenes chocando, lo que he tratado de reflejar es, por un lado, lo que eran las competencias más demandadas a nivel mundial en el año 2018. En la segunda pongo las competencias menos valoradas, no nada, las menos valoradas, más o menos, con arreglo al estudio en España. A la derecha, las que más se van a demandar en el 2022. Y a la derecha del todo, las que más van a desaparecer o decrecer en el futuro. Vale, centrémonos en las dos del medio, porque esto yo creo que es importante. Si veis, hay muchas similitudes entre las dos, ¿vale? Es decir, la creatividad en una está en la primera, en la otra está la tercera, la innovación está ahí, la iniciativa, el pensamiento analítico, tienes ahí el convivencia con dilemas e incertidumbres. Ves que no son exactamente los mismos nombres, porque los estudios son distintos, pero básicamente están muy parecidos, ¿no? Más o menos se podrían establecer esa cierta correlación. Ahora llega la noticia, no sé si habéis dado cuenta, que una pone de menos a más y la otra de más a menos, ¿vale? Significa que en el estudio nos dicen nuestras compañías que lo que menos les interesa
Es justo lo que más dice el mundo que van a necesitar. Entonces, ahí tenemos un auténtico dilema como empresa, decir, ojo, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo con lo que yo creo, lo que me pide el corto plazo? ¿Creo en esas tendencias que van al futuro? Tengo que tomar una decisión. Pero si estoy ofreciendo formación y capacidades y habilidades al sector, si soy un profesional que me dedico a la formación o una institución que me dedico a formar gente, también tengo que tomar una decisión. Es decir, ¿me voy a lo que me están pidiendo en el corto plazo o me voy a lo que va a preparar mejor a la gente para el futuro? Porque aquí hay ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y lo veremos luego en las conclusiones. La diferencia fundamental es la inversión. Si miramos la formación como un presupuesto, nos vamos al primero y será, como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Vale? Esto está pidiendo a voces que las instituciones y las compañías consideren la formación como un elemento estratégico. Se acabó el presupuesto. Hay que hablar de inversión a largo plazo. En un mundo en el que yo modificar mi modelo de negocio, decía antes Antonio, Elon Musk lo ha dicho, para el año que viene no sé cuántos millones de coches automáticos. En un mundo que las cosas van tan deprisa, no puede ser que yo haga cambiar la mentalidad del ser humano en 3 meses. Voy a necesitar 3 años. Y ese cambio de 3 años es mucho más lento que el cambio del modelo de negocio. Por lo tanto, ¿qué es más estructural? ¿Qué es más cultural para la empresa? Tiene que ser más ese aspecto personal que el aspecto de negocio. Del negocio se va a ocupar la máquina. Lo otro tengo que invertir en ello. Y eso es el cambio, el gran cambio de todo esto. Es decir, si quiere alguien sacar una conclusión, la conclusión principal es formación es estrategia. Y estrategia es inversión, no presupuesto. ¿Vale? Luego hemos hablado también de la tecnología, las metodologías. Eso es fundamental. La tecnología y las herramientas son fundamentales y se tienen que abrazar. No vale, ya veréis ahora las conclusiones también, no vale que yo contrate especialistas en no se sabe qué. Ahí lo pone el segundo punto. Los empleados de cualquier departamento deben contar con ellos. Hasta ahora, ¿cuál es la realidad? Yo tengo, muchas empresas tienen un director de marketing y un director de marketing digital. Es verdad, ¿no? ¿Os suena? Algunos, por ejemplo. Bueno, pues eso no puede ser. Es decir, ¿por qué? Porque el director de marketing no digital no existe. Ya no existe. O no debería existir. Entonces, es que el digital tiene que ser digital. No quitar el apellido. Es que un director de marketing tiene que saber de eso porque ese es su entorno. Ese es su sistema. Entonces, automáticamente tenemos que empezar a eso. ¿Cuántas compañías tienen un departamento de Big Data o de Analytics que depende del departamento de Informática y no se sabe dónde? Y que cuando el departamento de Recursos Humanos quiere hacer un estudio, va al departamento de Analytics y le pregunta no sé qué información. Nuestros amigos de Recursos Humanos, queridos colegas, tenemos que ser capaces de manejar los datos con la misma técnica y con la misma capacidad científica que los científicos de marketing. Exactamente igual. Tenemos que aprender a eso. Y eso tiene que estar en nuestra función, porque no hay una alternativa. No hay uno que sabe del ordenador y otro que trabajamos con papel. Tenemos que ser nosotros. Y eso va a cambiar las estructuras de las compañías. Debería cambiar las estructuras de las compañías. La inteligencia artificial y el uso de chatbots se imponen. Se imponen, ya hay compañías, ya lo sabéis vosotros, eso sí, en España ya las hay, que funcionan y tienen mucho de la relación con clientes, pues para el departamento de reclamaciones, para el departamento de quejas, de parte de siniestros, etcétera, que utilizan inteligencia artificial y chatbots. Eso va a ir avanzando cada vez más y llega un momento que va a ser indistinguible de un ser humano. En algunos casos ya lo es, en otros todavía cuesta, pero va a acabar siendo. Los call centers van a estar dominados por máquinas. De hecho, van a ser una máquina, así, probablemente en un futuro. Entonces, todas esas cosas tenemos que pensar en eso. ¿Cómo hacemos para reconvertir a nuestra gente de los call centers? ¿Qué son nuestra gente? Especialistas en relaciones con clientes, en satisfacer a nuestros clientes. Ese es el elemento esencial. El qué le digo, o el cómo le digo, o el si utilizo un teléfono, olvidémonos, eso ya no es importante. Lo importante es saber y entender quién necesita al cliente y cómo satisfacerlo. Y luego, una cosa que está viniendo cada vez más, esta mañana leía en una revista de MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, un artículo que decían, ha salido ya, hay empresas que están trabajando en cómo convencer y desarrollar una campaña para desarrollar las ventajas de ser freelance, es decir, de ser autónomo.
¿Me perdonáis? ¿Por qué? Pues porque las relaciones laborales están siendo cada vez más flexibles. Aquí estamos todo el día hablando de la precarización del empleo y todo eso, y es cierto, todo eso que se comenta es verdad, y tiene toda la certeza, pero es verdad que por otro lado hay una tendencia y una ola enorme que viene, es que decir, en un mundo en el que las cosas son tan flexibles y donde no sabes cuánto va a durar tu negocio y durante cuánto tiempo vas a poder hacer lo que estás haciendo, pues las relaciones también se están flexibilizando. No quiero entrar con esto en debates, ¿me entendéis? Debates políticos, ni si es bueno o malo, si vamos por el buen camino o vamos hacia la ruina. Eso sería para otra charla y con un café seguramente podríamos charlar amistosamente, pero sí es cierto que ese tipo de relaciones están cambiando y tenemos que ser conscientes de que está cambiando así. Yo tengo un amigo de mi hijo que estaba trabajando como empleado, se dio de alta como autónomo y dijo: yo no quiero trabajar como empleado nunca más. O sea, pongo ejemplos reales. Conozco una empresa en España, no es en Madrid, es en otro lugar, donde tienen 50% empleados y 50% autónomos. Y todos los años hay cada vez más empleados que le piden pasar a autónomo. Es decir, este tipo de relaciones están cambiando. Entonces, simplemente tenemos que ser conscientes de que esto pasa. Y cuando formamos a nuestra gente, nos tenemos que formar para todas las situaciones. Para ser empleado, pero también a lo mejor para ser autónomo. Y luego un tema, aquí hablamos de metodología, más que metodología es tecnología, me perdonáis. Hicimos un estudio qué es lo más relevante dentro del sector seguro. Bueno, pues estas son fundamentalmente. Inteligencia artificial, como he dicho antes, y machine learning, que no es solamente que la máquina hace cosas, sino que le enseñemos a la máquina a hacer cosas. ¿Y cómo hacerlo? Tenemos que incorporarlo en nuestra propia empresa. La apificación, perdonad por el palabra, la apificación es decir, ser capaz de desarrollar todo en modelo aplicación, modelo app, para el teléfono móvil, porque es el teléfono móvil del futuro, ni siquiera el ordenador. Se va a quedar en el teléfono mientras exista el teléfono. Ya veremos el cacharrito que viene después. Chatbots y asistentes virtuales, el tema de la tecnología blockchain, mobile, agile, las metodologías, robótica, ¿veis? Un poco todas esas cosas. Eso es ya el día a día de las compañías. Entonces, nuestros empleados tienen que saber en su respectivo nivel y en su respectivo entorno, pero tienen que saber trabajar en esos contextos y con esas herramientas. ¿Vale? No tienen por qué ser expertos en programar ni ser unos expertos en gamificación, decir que usted hágame una aplicación basada en gamificación no se trata de eso. Pero se trata de que el empleado sea capaz de trabajar con una aplicación basada en gamificación, sea capaz de generar un feedback adecuado para el uso de esa aplicación y convertir la información que sale de ahí en algo positivo. Y eso necesitas un cambio otra vez, no de aptitud solamente, sino de actitud digital. Lo que decía antes Antonio es, esa transformación no empieza con las máquinas. Tenemos que empezar que la transformación digital de las compañías empieza con las personas. La máquina viene después. ¿Por qué? Porque la máquina la vamos a cambiar 6 veces en un año. ¿Vale? A la persona no. Pero esa es un poco la idea. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Pues mirad, por ejemplo, el 35% de los encuestados cree que la realidad está cambiando tanto que será necesario incorporar profesionales con titulaciones y currícula distintos a los actuales. Bien, o sea, eso es un hecho. Es decir, ¿hay margen? Sí, para el crecimiento. Hacen falta perfiles nuevos, hacen falta saber hacer cosas diferentes y de otra manera. Y la gente lo reconoce, por lo tanto está bien. El 35 a mí me parece relativamente bajo, pero bueno, está bien, por lo menos lo reconocen. No obstante, una abrumadora mayoría de los casos sigue exigiendo experiencia, que es una de las contradicciones. ¿Qué hacen? Dicen, no, yo quiero algo nuevo, quiero un super experto en chatbot, sí, y con 10 años de experiencia. Si no lo hay. Es decir, si no hay 10 años de experiencia en esto, o sea, no me puede... Bueno, pues con uno, malamente. Entonces, ¿qué ocurre? Porque al final de esas plataformas hay muy poca oferta. No sé si vosotros sabéis, alguno de vosotros habéis trabajado, sabéis que es un DevOps. Bueno, DevOps, Antonio, es un tipo de profesional que se dedica a una cosa que se llama Development Operations. Y es una modalidad específica del señor que trabaja en el departamento de IT, en las compañías ahora mismo. Esos, pues ahora mismo hay sin cubrir en España miles de puestos para DevOps. Así de claro. ¿Qué hacen las empresas? Piden DevOps con experiencia. ¿Qué ocurre? Que un DevOps ahora mismo en España cobra prácticamente lo que quiere. Elige. ¿Solución inteligente? Vamos a formar DevOps. Vamos a invertir, vamos a hacer que haya más y vamos a hacer que... Pues no es. Todos quieren del 100% gente con experiencia. ¿Qué van a provocar? Pues van a provocar que los precios suban. Punto número 1. Van a provocar que formarlos sea muy caro, porque ya se ocupará otro de formarlos, cuando no lo hagan ellos. Y van a provocar una cosa, y van a generar un sistema de inequidad interna dentro de las compañías que le va a llevar a problemas.
Porque cuando el DevOps esté trabajando al lado con un programador Java que cobra la mitad que él, el programador Java dice, ¿qué pasa? A mí no me cuentes historias. Entonces automáticamente se van a producir conflictos. Y eso es por no ver un poquito más allá de lo que está pasando. Es lo que decía antes. Y lo que os comentaba antes, esto implica que la formación se analiza como un factor de coste, es táctico, y no de inversión, no un factor estratégico. Y eso tiene que cambiar. Si no cambia eso, no vamos a crear lo de arriba, ¿vale? En nuestro sector tenemos otro mundo, que es el tema de las insurtech, o las fintech, como queráis, ¿no? Entonces, está ahí todo el día en la prensa, no hacen nada más que salir y hablan un montón de cosas. ¿Qué hace una insurtech, básicamente? Pues aplica esos perfiles que hemos hablado, básicamente. Y luego los aplica a un objeto que puede ser parecido, exactamente igual, o relacionado con la industria del software. ¿Pero qué hacen las compañías? Pues como todas se están dando cuenta que es importante, que esta gente es distinta, es rarita, sabe hacer cosas diferentes, las hace de otra manera, son más ágiles, se mueven más deprisa, buscan más el corto plazo, etc. Entonces, ¿qué hacen? Pues las subvencionan. Muchas de ellas tienen y patrocinan fintechs o insurtechs que las tienen ahí en un rinconcito al lado o en un edificio cerca, que participan en su capital, que las desarrollen, que son una especie de experimento. Se acabó el tiempo del experimento. Ese es el modelo de trabajo. Lo que tienen que hacer es empezar a incorporar esas formas de hacer de las insurtech en la gran catedral de la compañía. Si no vale tener el taller de Steve Jobs pegado al lado del edificio de Telefónica. No, Telefónica tiene que ser un taller de Steve Jobs, más o menos grande, pero se tiene que transformar, tiene que dejar de ser la catedral. Ese es un elemento fundamental. Hay que incorporar enfoques digitales y más innovadores a los puestos actuales. Es decir, no se trata solamente de incorporar los nuevos, se trata de que los que tengo tienen que hacer las cosas de otra manera y hacer otras cosas. Y entonces tenemos, ¿os acordáis de la transparencia del reskilling? Hay que darle la oportunidad a la gente de cambiar y de adaptarse, porque si no todos nos quedamos obsoletos. Decía antes, Antonio, que es una cosa importante, es que yo tengo que empezar a ser responsable de mi propio desarrollo, y además continuamente, y además a corto plazo. Vale, pero eso tengo que enseñarlo. No, muchísima gente no hemos nacido en esa cultura, ni con esa energía interior. Hay que enseñarles, hay que traspasar esa energía y luego veremos qué ocurre con la gente que no puede adaptarse. Pero básicamente eso es lo que va a ser necesario. Es decir, no te van a volver a preguntar seguramente, oye, ¿y qué quieres hacer en el futuro? Vas a tener que ser tú el que llamas a una puerta y decir, oiga, que yo a partir de ahora creo que sería más rentable si hiciera esto. Y van a esperar de ti que lo hagas, se va a dar por hecho. Entonces, eso es un cambio de mentalidad de la persona que hay que trabajar, ¿vale? Es importante aquí un tema que hablamos. Lo que se ve en todo el estudio es que muchas veces se están enfocando y todavía cuando se responden se contesta como si hubiera un final. Es decir, esto es una carrera, estamos en la transformación digital, vamos a llegar, bueno, ya nos hemos transformado, se acabó, ya está, nos hemos llegado. Pues no, es decir, mala noticia, lo siento, pero eso no es la idea. La idea es que esto va a cambiar. Entonces, la transformación no puede ser una consecuencia, es un plan. Es decir, y ese plan estará ahí. Y hoy nos transformaremos a una cosa y mañana nos transformaremos a otra. Porque ese esquema de velocidad que comentábamos antes, de esa intensidad con la que se producen las cosas y la velocidad a la que se producen y la aceleración que tiene, eso no va a decaer. Nunca. Es decir, no tiene sentido que miremos para atrás, lo que decíamos antes, y decir, ¿cómo fue en el pasado? Da igual, nos viene como experiencia por cultura, bien, saber de dónde venimos, pero no nos va a servir para nada a dónde vamos. Ahí, todos los análisis nos dicen que habrá probablemente una reducción significativa de personas en ciertas áreas, y eso es la parte mala. ¿Por qué? Porque ahí sí que va a entrar a saco la tecnología. Por ejemplo, el tema de la suscripción, la gestión de siniestros, la atención al cliente, los procesos de pagos y cobros, todos los procesos auxiliares, todo lo que es procesar documentación, todo eso tiene los días contados. Siempre habrá parcelas específicas que seguramente se puedan mantener, pero básicamente eso tiende a ir desapareciendo. Y muchas veces, de verdad, si no se está haciendo en las empresas, es uno, porque las empresas no han visto todavía la necesidad, dos, porque no se quieren gastar el dinero que les va a costar hacerlo, pero van a tener que hacerlo. Tarde o temprano se van a ver obligadas. Otro es lo que os comentaba antes, entre las competencias y habilidades hay una contradicción. Es decir, yo pido rigor, ¿os acordáis? El número 2 era el rigor, de lo que queríamos. Pero si hemos dicho que el rigor lo van a poner las máquinas. ¿Vosotros os imagináis cuando hacen un actuario, te hace, por ejemplo, aplicando solvencia 2 para calcular el índice de solvencia del capital esperado, te hace una iteración y dice, tienes que hacer una iteración estocástica, una simulación estocástica de 10.000 iteraciones? ¿Tú te imaginas que solo hay alguien que lo hace a mano, con las tablas estadísticas de la compañía?
Eso es una máquina lo que va a hacer. ¿Y el rigor cuál va a ser? El que la máquina imponga. Hombre, a ver, alguien que la programe, pero es una cuestión tecnológica, no lo va a hacer un ser humano. Entonces, esas cosas tienen que desaparecer. El rigor no puede ser el número 2 de las habilidades. Otra cosa es que digan la fiabilidad, la profesionalidad, vale, podríamos discutir, pero el rigor no. Sí, el rigor. Al revés, lo que queremos probablemente será flexibilidad, sea capaz de vivir con las paradojas. ¿Sabes? Que una cosa que había ahí que no estaba mencionada. Yo ni siquiera la mencionan, pero cada vez estamos viviendo paradojas diarias, dilemas. ¿Qué queremos? Blanco y negro. ¿Quién que trabaje aquí en una compañía de seguros no le han dicho nunca hay que crecer en productividad y además mejorar el resultado? ¿Hay alguno que le han dicho otra cosa? Vale. ¿Y quién cree que eso es fácil y se consigue colaborar? Eso es un dilema, pero no va a desaparecer, al revés, va a aumentar. Y trabajar en ese entorno de dilemas, no todo el mundo es capaz de enfrentarse a esos dilemas y psicológicamente hablando sobrevivir, porque a veces es complejo. Es decir, una de las dos te va a quitar el corazón, como decía la poesía. Es decir, es así. Pero tenemos que acostumbrarnos a que sí, ¿verdad? Nos va a quitar el corazón una de las dos. Y luego lo que decía antes, hay que abrazar la tecnología y los cambios con todas sus consecuencias. O sea, es decir, no vale seguir pensando que la tecnología es algo rarito, que cuando tenemos tecnología llamamos a un experto que nos viene y al que le preguntamos 3 cosas. No, el experto tendrá que estar, pero tendrá que estar para conseguir que todos los demás sean expertos también dentro de la organización. Ese es el reto del futuro. El reto del futuro es ser capaz de adaptarnos a lo que viene y anticiparnos. No se puede anticipar, efectivamente, pero sí podemos estar preparados para ser lo más flexible posible ante las cosas que puedan venir, ¿vale? Y sobre todo prepararnos para aguantar el choque. Es decir, no podemos pensar que cada cambio que viene, eso es un tema fundamental, es una agresión, porque entonces necesitaremos muchos psicólogos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese tema. La incertidumbre es parte de nuestro día a día. No hemos sacado cifras, pero ¿cuánto duraba una empresa hace 40 años? Las grandes empresas mundiales. Duraban, creo recordar, me acuerdo, creo que hay una cifra estadística que dice que duraban 75 años. La vida de una empresa muy grande era 75 años a nivel mundial, ¿vale? Hoy las empresas más grandes no duran más de 14. Es decir, ¿vosotros os acordáis de Nokia? ¿Os acordáis de Kodak? ¿Os acordáis de...? Efectivamente, o sea, ya veréis cuando digamos ¿os acordáis de Google? Porque va a pasar, ¿eh? O sea, es decir, va a pasar. Entonces, ese es el tema que tenemos que acostumbrarnos a vivir en ese entorno, con esa velocidad. Dice un amigo mío que a él no le da miedo a la bala, lo que le da miedo es la velocidad que llevan. Pues eso es, efectivamente. Es decir, el problema son las dos cosas. La bala es dura y la velocidad es intratable. Pues aquí no va a pasar igual, pero tenemos que tratarla, tenemos que aprender a tratarla. Y eso es la responsabilidad social, es la responsabilidad de todos. De las personas para adaptarse, de las empresas para generar esos entornos y de las instituciones para favorecer que ese proceso de adaptación sea posible con el menor coste social. Eso es lo que tenemos que vivir. No vale que miremos a otro lado, digamos, esto no va por ahí, tenemos que volver al cabo. No va a ser. Y bueno, eso es todo. ¿Me tiempo bien? ¿Marta? Y medio. Muchísimas gracias.